Un saludo muy especial, deseando a todos que este camino del Adviento que hemos iniciado y que nos convoca en este segundo domingo sea una posibilidad de vivir en la esperanza de los hijos de Dios y en la alegría de aquellos que han optado por seguir el camino del Señor Jesucristo y de su palabra. Iniciamos con la lectura de este domingo, prácticamente la lectura también del Evangelio de Lucas, aunque no lo vamos a hacer del todo de una manera ordenada. Vale la pena que vayamos siguiendo algunos hilos conductores, algunos elementos. Yo voy a proponer algunas claves de lectura, que no sea solamente la exégesis del Evangelio del domingo, sino que también que sea la posibilidad de domingo a domingo durante este año litúrgico de leer este Evangelio. Para mí es tal vez el Evangelio más sencillo y es un muy buen camino para encontrarnos con el Dios de la alegría, con el Dios de la misericordia, con el Dios de la paz. Lucas es tal vez de los evangelistas el que más se detiene en el campo histórico. En su obra, que es el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, es lo que llamamos la obra lucana, recoge estas dos obras, el Evangelio y los Hechos. Es quien más escribe, de hecho, en el Nuevo Testamento por estas dos obras. Él hace referencias puntuales a personajes concretos, a reyes, a emperadores, a procuradores, a grandes personajes, y por eso podemos darnos la posibilidad de descubrir elementos de tipo histórico. En el pasaje evangélico de este domingo, introduciendo la figura de Juan Bautista, nos ofrece una información valiosa que nos permite datar el inicio de la vida pública de Jesús. Es un dato importante que es valioso y que vale la pena tener en cuenta. El tiempo que inicia con la predicación de Juan el Bautista y luego el bautismo de Jesús es el de la Pax Romana. Esta Pax Romana era la forma como el emperador Tiberio tenía, digamos, sometido al pueblo. Esta paz era ficticia, se hablaba de paz pues porque no se permitía que nadie pudiera pensar diferente. Las revueltas eran calmadas con violencia y entonces a esto se le llamaba la famosa Pax Romana, y es en este tiempo en el que pues si bien no hay quienes contradigan el Imperio Romano, no es tanto porque no se piense diferente en muchas ocasiones, sino porque cualquier viento de querer tomar caminos diferentes crea la posibilidad, crea el rechazo con la imposición de caminos que no son los más acertados. Es así como el Imperio Romano ha sido ya pacificado de esta manera y no hay guerras civiles. Y el territorio de Palestina, que es el que nos interesa, se encuentra en manos de Roma, sometida completamente. No hay revueltas y los únicos que hay por ahí como creando alguna controversia son los celotes, que desaparecerán después unos años luego. La vida entonces en Israel transcurre bastante tranquila. Leamos cómo Lucas introduce de forma solemne este momento decisivo para nuestra historia, el inicio de la vida pública de Jesús. Vamos a leer en el capítulo 3. Los capítulos 1 y 2 los leeremos en otros momentos porque digamos que son un elemento que requiere del estudio y la profundización de otra manera. Por eso iniciamos en el capítulo 3. Y leeremos el capítulo, en los versos 1 y la primera parte del verso 2.
A. Después de habernos contado la infancia de Jesús en los primeros 2 capítulos de su Evangelio, Lucas introduce el inicio de la vida pública de Jesús, haciendo referencia a los grandes personajes de su tiempo. Son ellos los artífices de la historia, aquellos que la cuentan, y Lucas los presenta según su importancia. Primero, el emperador Tiberio, dominador del mundo, se presenta como el venerable, es decir, el divino, como un superhombre, y nos dice Lucas que llevaba ya 15 años gobernando. Esta indicación es importante porque podemos hacer algunos cálculos para entender en qué año ha iniciado la vida pública de Jesús. Augusto en el año 4 ha adoptado a Tiberio, y en el año 14 después de Cristo, cuando muere Augusto, Tiberio toma el poder. Entonces, si sumamos 14 más 15, nos da 29. Pero debemos tener presente que quien escribe es Lucas, y él viene de Antioquía de Siria. Y allí en Siria los años de los reyes y emperadores eran contados de forma diferente. Podemos decir, de acuerdo a según diferentes cálculos, que la vida pública de Jesús ha iniciado en el otoño del año 27. Nos preguntamos ahora qué estaba sucediendo en el mundo cuando el Bautista ha comenzado a predicar. Estamos en el año 26, año en que Tiberio abandonó Roma y se transfiere a Capri, y allí se ha abandonado cualquier cantidad de desórdenes inenarrables. Mientras tanto, en Roma quien gobierna es el perfecto, o el prefecto del pretorio. En Roma es un tiempo de asesinatos, de violencia, de crueldad, porque esta pax romana es como simplemente una cuestión de apariencia. Todas estas violencias de todo género suceden allí, y allí la vida de quienes ambicionan el poder es un continuo intercambiarse de puñales y de venenos. Este es el mundo en el cual Jesús inicia a predicar su evangelio. Si lo que Lucas nos hubiera querido decir fuera la fecha del inicio de la vida pública de Jesús, se habría detenido aquí. En cambio, continúa presentándonos a los poderosos de su tiempo, en Palestina y sus alrededores. Segundo, Pilato. Vive en Cesarea y gobierna sobre la parte de Palestina que Herodes el Grande en su testamento había dejado a su hijo Arquelao. Por esto querían deponerlo, porque no era como el sucesor legítimo, no era el hijo, no era el heredero, y entonces querían quitarlo. Suscitaba Poncio Pilato muchas envidias, resentimientos. Este Poncio Pilato era un protegido del prefecto del pretorio en Roma. Es presentado por Filón de Alejandría, y él dice que era un hombre de naturaleza inflexible. Junto a su arrogancia era duro, capaz solo de confusión, violencia, robos, brutalidad, torturas, ejecuciones sin procesos, crueldad atemorizante e ilimitada. Este es aquel que gobierna Judea y Samaria, y así es que mantiene la pax romana con todas estas situaciones. Un tercer personaje, Herodes Antipas. Este era otro hijo de Herodes el Grande, el cual su padre había dejado la Galilea, es allí donde está Nazaret y donde Jesús ha vivido siempre. Y allí ha vivido como súbdito de este Antipas. Y también la Perea, es otra región donde el Bautista se encuentra bautizando. Un cuarto personaje es Filipo. Este Filipo es el tercero de los hijos de Herodes, que ha heredado una parte de su reino. A él le ha tocado el extremo norte de la tierra de Israel.
Él vive allá tranquilo, fundó su capital y la ha llamado Cesarea en homenaje a Tiberio. Y para distinguirla de la otra Cesarea, que está abajo del Mediterráneo, la ha llamado de Filipo. Aquí esto toca como con un mapa, toca mirar y también pues buscar una parte, la geografía, conocer la geografía o por lo menos tratar de entenderla. Filipo vive con su esposa de 17 años, Salomé, la famosa bailarina que después será la causante de que eh, le quiten la cabeza a Juan el Bautista. Después, Lucas en quinto puesto cita a Lisanias. De este personaje sí que no sabemos prácticamente nada. Tal vez lo menciona Lucas porque quiere llegar al número de 7. Y entonces también con otros dos personajes que no son jefes políticos, sino religiosos. Ya aquí vamos encontrando un mensaje. Las autoridades y los poderes son los poderes políticos y religiosos. Y el número de 7 quiere decir la plenitud. Estos serán las circunstancias y los poderes políticos y religiosos que enfrentará Jesús en su vida pública. Estos dos personajes son Anás y Caifás, que serán después los verdaderos responsables de la muerte de Jesús. Anás, sumo sacerdote, del año 6 al año 15 después de Cristo, y después de él 4 de sus hijos llegaron a ser sumos sacerdotes, y el sacerdote del templo era su yerno Caifás. Importante notar que son 7 estos personajes. Queremos aquí acoger el mensaje que Lucas nos quiere dar. Miremos primero. Lucas quiere que sea claro para todos que aquello que está por contar no es el inicio de una fábula o de un mito esotérico creado por la fantasía o por la imaginación. Él quiere hacer referencia a hechos concretos, y esto es importante incluso para nuestra catequesis hoy. Poner la historia de Jesús en nuestro mundo en un contexto histórico bien preciso, en una determinada cultura, la del pueblo semítico, que nos permitirá entender que Él hablará, razonará con imágenes, lenguajes de su tiempo y de su pueblo. Es importantísimo esto porque ubica a Jesús en un momento, en un lugar, en un pueblo, en una situación histórica concreta, y de ahí pues vienen sus palabras, sus ejemplos, la forma de tratarse, la forma de descubrirse, la ha colocado en su contexto. Y por esto para comprender qué es lo que nos propone. Un segundo elemento de su mensaje es este número 7. Toda la historia está aquí representada. El número 7 significa la plenitud. Y está aquí entonces representada toda la historia. De manera especial el poder, todos los poderes políticos y los poderes religiosos. Esta es toda la historia profana, también historia judaica, la historia pagana, y es toda la historia envuelta en los hechos que Lucas está por contarnos. Está por tener inicio un nuevo reino, no un reino del otro mundo, un reino que se debe instaurar en este mundo. Si fuera de otro mundo, no hubiera suscitado la reacción violenta de estos poderes políticos y religiosos. Estos se darán a la lucha, estos buscarán perpetuar su dominio, y Jesús, presentando su nuevo reino, los pondrá en crisis. De hecho, estos dos poderes se unirán para contrarrestar el efecto del nuevo reino que el Señor propone. ¿Cómo es que inicia esta nueva historia del mundo nuevo? Leamos entonces la segunda parte del versículo 2. Para
Para presentar la investidura profética del Bautista, Lucas recurre a elementos claros del Antiguo Testamento cuando se quiere presentar la vocación de un profeta. El libro de Jeremías inicia diciendo: la palabra del Señor llegó sobre Jeremías. Es la misma expresión que Lucas utiliza para el Bautista. La palabra del Señor vino sobre Juan, hijo de Zacarías. ¿Cuál es el contexto espiritual que vive el pueblo de Israel y sobre el que viene esta llamada? También esto es muy importante, es un momento muy doloroso porque Israel por siglos ha tenido la experiencia del silencio de Dios. Ya no hay profetas, ni sacerdotes, ni jefes. Este silencio de Dios lo vemos marcado el último de los profetas, Daniel. Podemos ubicarlo tal vez un siglo, 2 siglos antes de Jesús y poco ya hay quienes hablen como profetas en el pueblo. No envía más profetas el Señor. Su palabra no nos llega sobre nadie, no se posa sobre nadie. Porque este es un pueblo de dura cerviz que no escucha a los profetas. Dios entonces ha cerrado su cielo. Este doloroso silencio nosotros lo encontramos en la boca del salmista, Salmo 74, cuando dice: Señor, no hay más profetas, y ninguno entre nosotros sabe oír. ¿Cuándo esto terminará? Nadie nos indica más las vías del Señor. Y en el profeta Daniel, capítulo 3, allí encontramos una oración: Señor, por amor de Abraham, tu amigo, acuérdate de tu misericordia, porque no tenemos ni príncipes, ni jefes, ni sacerdotes, ni profetas. No tenemos ni siquiera un lugar donde ir a orar. Si tenemos presente este dolor por el silencio de Dios, nosotros comprendemos el anuncio del ángel a Zacarías, cuando dice: tú, Zacarías, exultarás en gozo y alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento. La razón es que de nuevo aparece un profeta, después de este silencio que ha durado por siglos. ¿Y sobre quién desciende la palabra de Dios? No desciende sobre los grandes de este mundo, tampoco sobre los sacerdotes del templo, ni sobre los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Estas personas que ostentan el poder son detractores de la palabra de Dios. No encontramos nunca, óigase bien, no encontramos nunca a los profetas en instituciones de poder. La palabra de Dios desciende sobre Juan, que vive en el desierto. Y así como nosotros queremos acoger hoy esta palabra, que nosotros estamos en el Adviento, estamos preparando el camino del Señor, estamos disponiéndonos para su llegada, este tiempo del Adviento. Hay que hacer entonces una preparación especial para acoger esta palabra, que es el mismo Cristo, que es su Evangelio. ¿En qué contexto nos debemos colocar? Nos lo sugiere el Bautista: en el desierto. El desierto es un lugar bíblico especial. Vamos a hablar del desierto y de los elementos que podemos a través de la Sagrada Escritura descubrir para entender mejor esto. Es un lugar bíblico, crea una condición oportuna para que la palabra descienda sobre nosotros. La mayoría de profetas en el desierto escuchan la palabra del Señor. El pueblo en el desierto está cerca de Dios, ha conocido a través del desierto la experiencia de Dios. Primero que hay que decir es que es un lugar de silencio. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para escuchar a Dios con tantos ruidos que tenemos? Si lo primero es el silencio. Los profetas Jeremías, Baruch y algunos otros recuerdan la sabiduría de un pueblo estimado por todos, el pueblo de Temán, un pueblo que vive en el desierto, donde se cultiva la sabiduría
donde la sabiduría es estimada más que el oro y que las joyas. Uno de los amigos de Job también, el sabio, venía de Temán, donde hay silencio. Allí puede descender la palabra del Señor. Nosotros tenemos miedo del silencio, porque en el silencio emergen las inquietudes interiores más profundas, las preguntas más cuestionantes, aquellas que tantas veces queremos callar, queremos evadir, y entonces volvemos al ruido. En este ambiente es importante hacer momentos de silencio. Silencio exterior. Llenamos este tiempo de luces, de adornos, de cosas externas, de comidas, de bebidas, de compras, de ventas, y saturamos. A veces pareciera que que fuéramos insaciables en todo esto. Este silencio exterior hace caso de todo lo que nos llena exteriormente, la apariencia de tantas cosas. Y obviamente un silencio interior, allí donde habla Dios, el silencio del corazón, como a la amada. Dice el Señor que a mi amada la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es allí donde el Señor habla en el silencio profundo. Ser receptivos de esta palabra. La palabra puede entonces así también, como sobre el Bautista y como sobre los profetas, descender sobre nosotros. Ahora bien, si queremos que esta palabra pueda descender, el desierto es el lugar donde se regresa a lo esencial. Este es un segundo elemento muy importante. Aquí no existe lo superfluo, allí no hay desperdicio en el desierto. Y allí el pan es pan, no son donas. El agua es agua y no es Coca-Cola o alguna otra bebida. Aquello que es necesario para la vida, no lo superfluo. Nos hemos llenado de tantas cosas superficiales, superfluas. ¿Cuántas cosas de más tenemos? En ropa, en comida, en modas, en publicidad. Tantas cosas que miran solamente a lo exterior, a lo superfluo. Tantas cosas que determinan muchas veces nuestras decisiones. Los medios de comunicación, la publicidad, lo que nos entra solamente por lo que vemos o por lo que somos externamente, cuestionan muchas veces, manipulan nuestras decisiones, nos hacen perder la cabeza por lo efímero, nos hacen olvidar y sobreponerlas a lo esencial. Aquello que realmente cuenta, si nosotros no volvemos a lo esencial, es que perdemos el rumbo. Si nosotros evitamos todos los desperdicios, eso es una manera de vivir, de entender el desierto. La palabra del Señor no puede descender sobre nosotros porque estamos llenos de tantas cosas, de tantos ruidos. Necesitamos darle paz a la vida, darle paz al corazón. Un tercer elemento, el desierto es el lugar donde no se puede acumular. Allí no se puede cargar nada que sea pesado. Cada quien lleva consigo solamente aquello que puede cargar sobre su espalda. La tierra que es tuya es aquella que estás pisando en este momento. Porque cuando das un paso adelante, esa tierra no te pertenece, le pertenece al otro. Si no se asimila este mensaje del desierto, se permanece esclavo de la lógica del mundo viejo, donde lo que se te sugiere es acumular bienes para aparecer, para tener fama, para ser protagonista. Es el mundo de la competencia, el mundo del poder, de la opresión, de la injusticia. Es el mundo de las guerras. Si no se hace esta experiencia del desierto, es decir, de la separación con los bienes de este mundo, de modo de no terminar siendo esclavos, la palabra de Dios no puede descender sobre nosotros.
Última característica, cuarta, de quien de quien hace la experiencia del desierto. Allí no se puede andar solo. Si uno camina solo en el desierto, se muere. Es necesario caminar junto con nosotros, compartiendo todo aquello que se tiene a disposición. Si uno se aísla y piensa hacer su propia vida desinteresándose de los otros, no sobrevive. Si queremos que la palabra de Dios descienda sobre nosotros, debemos cultivar estos elementos propios del desierto. El Adviento es una llamada a hacer la experiencia del desierto. Y estos 4 elementos son fundamentales para tenerlos en cuenta. Entonces, el silencio es el primero, silencio que es interior, silencio que es exterior. Segundo, sin cosas superficiales, sin cosas simplemente de apariencia. Tercero, sin acumular. Y cuarto, en compañía, junto con otros. El bautista ha crecido en el desierto, es decir, ha asimilado esta espiritualidad del desierto y ha podido acoger la palabra de Dios, porque ha sabido vivir estos elementos propiamente. Vamos ahora a leer cómo comienza a desarrollar la misión el bautista, esa misión a la cual Dios lo ha llamado. Leamos los versos siguientes que la liturgia nos presenta para este día, versos del 3 al 6. El bautista realizaba su misión recorriendo toda la región del Jordán. Este río en la Sagrada Escritura tiene un significado teológico, aquel de ser el límite entre la tierra pagana, tierra de esclavitud, de la cual el pueblo de Israel venía, y la tierra de la libertad, donde este pueblo ha sido introducido por Josué. Pero el bautista quiere hacer tomar conciencia a este pueblo que no es realmente libre. Debe hacer de nuevo este paso de la esclavitud, del pecado, a la tierra de la verdadera libertad. De hecho, él comienza la predicación con el llamado a la conversión, en griego metanoia, del verbo metanoein, que es mucho más que conversión, que tiene una connotación, digamos, más profunda. Cambiar de modo de pensar, cambiar el modo de juzgar las cosas, cambiar los criterios con los cuales se valoran las cosas de la vida. Y después, como signo del pasar por el río Jordán, un gesto que indica la decisión de hacer este cambio en la vida. El objetivo es la remisión, el perdón de los pecados. ¿Y qué se entiende por el perdón de los pecados? El bautista no dice que es necesario pedir el perdón al Señor, que toca hacer penitencia o que toque hacer sacrificios o ayunos. No, nada de esto. No angustiarse por los errores cometidos. Dice que se requiere la metanoia, esta toma de conciencia que están tomando decisiones equivocadas. Es decir, reconocer que se están tomando decisiones equivocadas, pero no cuestiones martirizantes, ni ayunos, ni sacrificios, ni devociones, no, nada de esto. Se están tomando decisiones equivocadas, tomo la conciencia y cuando el Señor llega a hacerte comprender esto, tú eres perdonado. De este modo de entender el perdón es revolucionario, porque el perdón en Israel se obtenía yendo al templo a ofrecer sacrificios a Dios o haciendo penitencias o purificaciones. No, el bautista dice, el perdón es la obra de Dios que logra hacerte comprender que debes hacer una metanoia, un cambio en la forma de pensar y de vivir. Y entonces tu pecado ha sido arrojado lejos de ti
Y después, para presentar aquello que está sucediendo, Lucas introduce una profecía que se encuentra en el libro de Isaías. Dice esta profecía que se realiza en plenitud en este momento, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen los caminos del Señor, enderecen sus senderos. El profeta que ha pronunciado este oráculo es un profeta anónimo que vivió en Babilonia en el siglo VI a.C., con un pueblo esclavo por los babilonios, y está anunciando a este pueblo el fin de la esclavitud. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, porque ahora Él nos conducirá de nuevo a nuestra tierra. Y aquí viene aplicada al Bautista esta profecía, porque ahora este pueblo, Él lo está preparando para la liberación que está por llegar. Hay una invitación aquí a preparar el camino del Señor y a enderezar sus sendas. El Señor quiere venir a liberar a este pueblo, liberarlo de la esclavitud del pecado, pero es necesario esperar, enderezando sus senderos, preparar la vía que Él quiere recorrer. ¿Cuál es la vía a través de la cual Él quiere venir a liberarnos? Es la vía del Evangelio. ¿Cuántas vías hay que nosotros inventamos de un modo y de otro que el Señor venga a salvarnos? Muchas veces estas vías no tienen nada que ver con el Evangelio. Hay ciertas prácticas religiosas que a la gente les puede gustar, pero que nos salvan, nos llevan a la libertad. La única vía a través de la cual el Señor viene es aquella de su palabra, es su Evangelio. Este Evangelio que nos libera. Conocemos muchas personas que son devotas y después continúan siendo esclavas del dinero, del egoísmo, del orgullo. Enderecen las vías, téngalas rectas, no busquen atajos. No, la vía del Señor es derecha, es una vía que conocemos bien, es la de Cristo, es la vía de la liberación. Y después hay una promesa: todo barranco será rellenado, todo monte y colina se rebajarán, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos. A veces estas palabras palabras del profeta se interpretan como una invitación a derrumbar los muros de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, enderezar los barrancos que nos separan de los hermanos, enderezar aquello que no nos permite vivir la caridad. No es lo que nos pide hacer. Tengamos en cuenta que esto es una promesa de aquellos que el Señor hará. Es una promesa que debemos interiorizar bien, porque si hay una tentación muy peligrosa es aquella que está o que va en contra de la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros decimos ciertas montañas, ciertas colinas no serán nunca aplanadas? Aquellas montañas del poder de este mundo, aquellas que crean situaciones insostenibles. Y nosotros decimos, esto no cambiará nunca. Son muy fuertes estos poderes. Dios dice, serán rebajadas. Los valles y las colinas serán caminos llanos. Todas estas separaciones de los pueblos entre las culturas serán aplanadas. Los respetos por las culturas no provocarán las guerras, pero la diversidad será positiva, creará unión, servicio recíproco. Aquí está la importancia de interiorizar esta promesa, porque si nosotros perdemos la esperanza, nos damos por vencidos y entonces el mal ha vencido. Digámosnosla a nosotros mismos. Esta es la promesa que Dios hace. Es una promesa que está repetida por los profetas.
Las colinas y las montañas se abajarán, no por nosotros, sino por Dios, por su palabra. Y después un último mensaje precioso, mensaje maravilloso, que no citan los evangelios sinópticos. Mateo y Marcos hablan de la promesa de los montes que se llenarán, pero es Lucas, es aquí, que él añade, toda carne verá la salvación de Dios. Carne en la Sagrada Escritura indica la condición frágil de nuestra humanidad y que toda ella será salvada. También este es el mensaje de esperanza que nosotros debemos cultivar. Esperanza en la victoria del amor de Dios sobre nuestra fragilidad. Es el Señor que viene y Él es el que allana el sendero. Él es el que prepara el camino. Él es el que permite que nosotros seamos hombres y mujeres de esperanza y nos invita a abrir el corazón, a aceptarlo, a recibirlo. Lucas es el Evangelio de la alegría y es en esta alegría en que nosotros ahora nos preparamos de una manera decidida a que Dios nazca en nuestros corazones, a que Dios nazca en nuestros hogares. Un feliz domingo para todos.